Es bastante importante la enseñanza que estamos viendo toda esta semana. Debemos recordar que estamos estudiando acerca de la porción de la Torá que corresponde todos los días. Es por esto que estamos estudiando a profundidad, versículo a versículo, toda esta porción que nos enriquece y que nos hace ir a nuevos niveles de gloria, porque así estamos viendo que este es un tiempo para ir a otro lugar, que el que había estado en los atrios pueda avanzar al lugar santo y el que había estado en el lugar santo pueda ir al lugar santísimo. Así que si usted esta tarde está conectado con todos nosotros, es porque usted hay algo que el día de hoy va a aprender. Usted debe atesorar estas perlas hermosas y poderosas que el Padre nos está dando, y el día de hoy me toca compartir de la porción del libro de Bereshit o Génesis, que va desde el capítulo 26, versículos 13 al 22. Y sin más preámbulos, quiero que empecemos a leer. Dice así: el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. En este versículo está hablando de Isaac. Está diciendo, voy a leer desde el versículo 12, recordemos que esta es la porción que toca el día de hoy. Si usted quiere profundizar un poco más acerca del texto anterior o versículos anteriores, usted debe ir a nuestro canal de YouTube y allí puede ver la porción que estudiamos ayer. Solo voy a leer el versículo 12 para poder concatenar o relacionar la porción de ayer con la de hoy. Dice que Isaac sembró en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Yahvé. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Entonces, vemos aquí que se está hablando de Isaac, que Isaac fue bendecido, tuvo cosecha al 100 por 1. Y vemos que él se enriqueció, fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y cuando nosotros buscamos en el hebreo qué significa esta palabra enriquecer, prosperar, engrandecer y ser muy poderoso, encontramos la palabra gadal, que quiere decir ser grande en todos los sentidos, tanto materialmente como en su mente, en su condición, en honor, y también dice acá que en orgullo. Entonces vemos aquí que para nosotros entrar a tomar posesión, entrar a tomar herencia, porque recordemos que la enseñanza del día de hoy tiene que ver acerca con los pozos que cavó Abraham, que ahora su hijo iba a tomar posesión, pero que la posesión o que la herencia, vamos a ver aquí, que no viene así solamente porque somos herederos, sino que hay algo que nosotros tenemos que hacer para poder gozar de esa herencia, para poder gozar de esa bendición. Entonces vemos bien cómo Isaac, lo que tenía su padre, porque recordemos que capítulos anteriores, versículos anteriores, estudiamos que cuando Abraham murió, dio todas sus riquezas a Isaac, y que a los hijos de las concubinas solo le dio dones, le dio regalos, pero que al heredero le dio todo, le dio herencia. Entonces, vemos aquí cómo esa bendición de prosperidad que había en Abraham también reposaba en los lomos de Isaac. Y vemos en el versículo 14, ¿no? Y algo que quiero agregarles también es que recordemos que Isaac, si había algo que conocía, algún atributo que conocía del Padre, es que él era proveedor. Recordemos que cuando el Altísimo le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, a su hijo, al amado, Abraham Isaac le preguntó a su padre: aquí está la leña, pero ¿y dónde está el cordero? Entonces Abraham le dijo: pues el Señor se proveerá. Y así ciertamente ocurrió. Vio con sus propios ojos que el Padre, el Altísimo,
se proveyó del cordero para el sacrificio. Entonces vemos aquí que si había algo que Isaac tenía revelado, era Yahvé como proveedor. Esto usted puede revisarlo en la porción del libro de Bereshit, en el capítulo 22, versículos 7 al 8. Muy bien, ahora vamos a leer el versículo 14. Recordemos que estamos estudiando Génesis 26, del versículo 13 al 22. Leo el versículo 14. Tuvo hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y aquí vemos bien cómo aún la bendición que reposa sobre nuestros lomos, aún aquella bendición que viene por línea generacional, por herencia, trae envidia. Y aquí, bueno, quiero hacerles mención de lo que está escrito en el libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 4, que dice, busquemos para leer brevemente, para que hable la Escritura y no hablemos nosotros, pero que bueno, quiero leerles rápidamente. Dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia de hombre contra su prójimo. Entonces vemos bien que aún el trabajar y aún hacerlo con excelencia va a despertar la envidia de otros. Entonces esto exactamente es lo que está ocurriendo en la vida de Isaac. Todo por cuanto él recibió herencia y estaba trabajando en pos de poseer y permanecer y fructificar esa herencia, despertó la envidia, dice la Escritura, de los filisteos. Dice también el versículo 15, todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Entonces vemos que la envidia no es que quiero tener lo que tú tienes, es que no quiere ni tenerlo, ni que lo tenga la persona, ni tenerlo él tampoco, quiere que se pierda. Entonces vemos aquí cómo la envidia a causa de la bendición que venía no de balde, porque recordemos que Abraham dicen las Escrituras que él oyó la voz y que también obedeció mandatos, obedeció preceptos, estatutos. En este mismo capítulo, en el versículo 5 dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces la bendición que estaba sobre él también reposó sobre su descendencia Isaac. Y esto causó envidia en los filisteos y todos los pozos que había cavado Abraham también fueron tapados y fueron cegados. Recordemos que cuando a Abraham se le da la instrucción de salir de la tierra de su parentela, él tenía que dirigirse hacia un camino donde el Padre le iba a mostrar. Y cada vez que él iba avanzando, dice la Escritura que él levantaba altar, que ponía su tienda, pero el Señor le mandaba a recoger y volvía a levantar un altar. Entonces, recordemos que estos trayectos no es como ahora, que tenemos un auto, tenemos una vida, tenemos embarcaciones, sino que Abraham tenía que recorrer durante mucho tiempo o durante largos periodos de tiempo, largos días, semanas, meses, tenía que recorrer esa tierra que para él era desconocida, pero que el Padre le estaba indicando que tenía que proseguir. Entonces, no es como ahora, nosotros llegamos a una estación de servicio, recargamos combustible, tomamos agua. En ese tiempo, Abraham y todos sus seguidores tenían que ir cavando pozos, tenían que abrir pozos para poder tomar agua. No solo él, sino también los siervos que iban con él y también sus animales. Y dice los estudiosos que estos pozos podían tener una profundidad de 8 metros hasta 20 metros para poder alcanzar agua. Entonces vemos que el cavar pozos no era una situación, no era un trabajo fácil, requería inversión de tiempo, inversión de recursos, de esfuerzo, y que era para prolongar la vida. Y le estoy hablando en la parte natural para llevarlo a la parte espiritual. Entonces vemos aquí
también que dice el versículo 16. Entonces dijo a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Mire, cuando nosotros vemos en el mundo natural, en el mundo, la palabra valle, hablando geográficamente, tiene que ver con un de tierra o de aguas que está entre dos vertientes, está rodeado de montañas y para ir a los valles hay que descender. Aquí vemos que Isaac estaba en una ciudad, pero él tuvo que descender hasta el valle, él tuvo que descender, tuvo que emplear un esfuerzo físico para poder llegar a tomar las aguas. Y también cuando nosotros vemos en el idioma hebreo cuál es la palabra para valle, encontramos aquí que la definición es que es algo angosto, en el cual corre un arroyo y cuya raíz, ¿verdad?, significa heredar, legar, instituir en testamento, es decir, recibir herencia. Aquí podemos ver que para Isaac tomar posesión de esa herencia, tuvo que bajar a Gerar, que en hebreo es garar y tiene que ver con arrastrar con dureza, con aserrar, con ajustar. Entonces, entendiendo en el hebreo qué significan estas palabras, nosotros podemos ver que para Isaac poder tomar posesión de la herencia que había dado, tuvo que pasar por un tiempo de ajuste, tuvo que pasar por un tiempo de preparación, tuvo que descender para hacer efectiva su herencia. Entonces, ¿y por qué esto? Porque hemos estado hablando, y nuestro apóstol estuvo hablando ayer acerca de la herencia espiritual, ¿verdad? Y esto quiero que pueda entenderlo en ambos contextos, tanto en la herencia material, en la financiera, como en la herencia espiritual. Nosotros muchas veces pensamos que o por lo que nos dejan nuestros antepasados, nosotros vamos a tomar herencia y todo está hecho. Pero vemos aquí que según la vida de Isaac, esto no fue así. Por eso el título de esta enseñanza no es quién el pozo, sino es de quien cava el pozo. Es la bendición que reposa sobre cada uno de nosotros. Ciertamente Abraham dejó herencia para su hijo, pero ahora Isaac tuvo que bajar al valle para ser ajustado, para ser formado. Porque recordemos que en el versículo 13 leímos que el varón se enriqueció, prosperó, se engrandeció y fue poderoso. Y dice aquí que esto tiene que ver con una amplitud mental, riquezas, pero de honor, de posición, pero que también tiene que ver con orgullo. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros recibimos la herencia de nuestros padres, financiera, espiritual, pero nosotros no somos ajustados, no pasamos por un proceso para poder poseer la herencia, esa herencia se va. Esa herencia se pierde. Todo el esfuerzo que hicieron nuestros pasados, y aquí me voy a lo espiritual, se pierde literalmente. Nosotros pensamos que sí, nuestros padres, nuestra madre, nuestra abuelita, fue un profeta, fue apóstol, fue pastor, evangelista. Esa unción que está allí va a reposar sobre nosotros de balde, sin hacer nada. No, aquí vemos que Isaac tuvo que descender y fue al valle de Gerar, que recordemos que significa arrastrar con dureza, aserrar, ajustar para poder tomar posesión de la herencia y poder mantenerla. Es lo que vemos en el mundo natural. Cuando alguien recibe herencia financiera y no está preparado, pues malbarata esa herencia, malbarata, no invierte, no hace, sino que se gasta, como le pasó al hijo pródigo, se gasta todo lo que sus antepasados sembraron. Bien, vamos al versículo 18. Y volvió a abrir Isaac
los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Aquí vemos en este versículo que Isaac toma de lo que su padre le había entregado. Y recordemos que en el libro de Génesis, en el capítulo 21, los versículos 27 al 30, vemos cuando Abraham y Abimelec hacen un pacto, que Abraham pone delante de Abimelec 7 corderas y le dice a Abimelec, ¿qué significa esto? Le dijo, esto es como testigo y esto va a servir del pacto que vamos a hacer, y es que tú vas a reconocer que yo abrí ese pozo, el pozo del juramento que ya habíamos enseñado. Entonces vemos aquí que Isaac toma posesión de lo que le había pertenecido a su padre. Cuán importante es no solo que nuestro padre nos endose, sino nosotros conocer nuestra y tomar posesión efectiva de la herencia. Vemos en el versículo 19 al 22, voy a leer. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él, y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Signá, y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo, porque ahora Yahvé nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Entonces, bien, ahora vamos a profundizar en lo que es la enseñanza del día de hoy. Vamos a llegar al ojo del huracán y vemos que dice aquí que él cavó y que encontró agua viva, aguas vivas. Entonces, ahora trascendiendo esto del mundo natural al espiritual, vemos que un pozo es una fuente de agua viva espiritual. Vemos también que el enemigo siempre busca cerrar los pozos que nos conectan con esa fuente de agua viva. ¿Y cuáles son esas fuentes de agua viva? La oración, el estudio de la Torá, el estudio de la palabra. Vemos cómo el enemigo siempre va a buscar mermar nuestros tiempos de oración, nuestros tiempos de adoración, de intimidad con el Padre. Y bueno, había visto aquí unos comentarios en el chat que voy a permitir leerme. Dice, ocupan del pozo y de la bendición y no de ellos que provocan esa bendición. Y el otro error, quizá el peor, descuidar su relación con Yahvé. Así es, y quiero leer otro texto más relacionado a la enseñanza de hoy, y es que la simbolizada por las aguas no depende del sitio, no depende del tipo de la bendición. Muchas veces intentarán robar los pozos, intentarán tomar las aguas, pero no depende del pozo. Depende de quién cava el pozo. Depende de la bendición y el propósito que hay en cada uno de nosotros, que el enemigo podrá tomar el pozo, pero no la fuente de las aguas. Y quise darme el permiso para compartirles esto, porque ciertamente es así. Muchas veces estamos enfocados en otras cosas que no están mal, pero no recordando que la fuente de nuestra bendición viene de aquel que tiene las aguas vivas. Las aguas de bendición que pueden hacernos prosperar, así como hicieron prosperar a Abraham y así como hicieron prosperar a Isaac. Y así, el versículo 5 de este capítulo 26, por cuanto oyó Abraham su voz, guardó los preceptos, los mandamientos, los estatutos y las leyes. Entonces nosotros debemos cuidar celosamente nuestra intimidad y de estudios de la palabra con el Eterno. Nosotros debemos celosamente cuidar nuestra vida espiritual, porque eso es lo que hace
que se preserven nuestros bienes materiales, pero muchas veces estamos detrás de la bendición, no del que da la bendición, no del que bendice. Muchos querrán quitarle lo que Dios le ha puesto, pero déjeme decirle que no se trata ni siquiera de la túnica, como pasó con José. José tuvo túnica y le quitaron la túnica, pero el que bendice siempre estaba con él. Ese mensaje quiero dejarles el día de hoy, que quiero puntualizar esto, que a usted le pueden quitar la túnica, pero no se trata de la túnica. Se trata del que le dio la túnica, del que porta esa túnica, no solo en lo natural, sino en lo espiritual. Se trata del que trae bendición. Por eso leemos en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33, busca primero mi reino y yo me encargo de todos los demás, mi reino y la justicia, dice ese texto. Pero muchas veces estamos detrás de la bendición, descuidando la relación con el que puede darnos esa bendición, con el que puede darnos ese crecimiento. Y sí, ciertamente vemos aquí que Isaac tuvo que descender y cavar pozos también. Pero no debemos estar atentos a que quien bendice nuestra vida, a que quien bendice, a quien nos da bendición, a ese es el que nosotros tenemos que honrar. A ese es que yo tengo que dedicarle tiempo, intimidad, comunión, porque de él es que depende, no depende del resto. Entonces, vemos bien que entonces, hablando espiritualmente, un pozo es el que tiene las aguas vivas. El pozo de ese pozo es del que brotan las fuentes que nos mantienen vivos. Así como cuando la samaritana se encontró con Yeshua y Yeshua le pidió agua y él le dijo: si tú bebes del agua que yo tengo, jamás volverás a tener sed. ¿Cuál es su problema hoy? Que no tiene ventas, que financieramente no avanza, que su salud cada día va en detrimento, que sus relaciones familiares, que aún su sanidad espiritual, su sanidad interior no avanza. Usted tiene que ir a las fuentes. Y mire, muchas veces la gente está acostumbrada a buscar la palabra masticada, pero no va a la fuente para tener esa agua viva que el Padre tiene para usted. Está bien escuchar y mantenernos conectados, pero debemos ir a la fuente porque hay una agua que el Padre me va a dar para calmar mi sed. Entonces usted está teniendo sed. Usted tiene que ir a las fuentes de agua. Muy bien, voy a continuar. Entonces, vemos que nosotros debemos cuidar por encima de todas las cosas nuestra vida espiritual, nuestra conexión con el Padre, la comunión con Él. Vemos bien que Isaac tuvo que ser preparado y por eso descendió al valle. A ese valle que geográficamente podemos definir como algo angosto, donde brota un arroyo, algo pequeño de agua. Pero él bajó allá para ser preparado. Él bajó allá para ser ajustado, para que todo aquello que no estaba correcto en él se alineara, para que él entendiera que esa bendición que él estaba recibiendo, esa herencia, a su padre Abraham le había costado. Y que él también tenía que pagar un precio para poder preservar, fructificar y multiplicar. Entonces vemos bien que el carácter de Isaac tenía que ser ajustado, porque recuerde que le dije que en el versículo 13 la palabra enriqueció, la palabra engrandeció y poderoso es la misma en el hebreo y tiene que ver con hacerlo grande en todo. Y recordemos que cuando nosotros somos prosperados, y también lo dice la Torá, lo dice el Padre, que cuando nosotros seamos prosperados no olvidemos
O no digamos que por nuestra propia mano hemos obtenido riqueza. Y que no nos olvidemos que quien nos dio la riqueza fue Él. Entonces ahora Isaac tenía que ir al valle de Gerar para ser formado en su carácter, aún para poseer herencia. ¿Qué le dejó sus padres? ¿Qué le dejaron? ¿Algún manto de intercesión? ¿Algún manto espiritual? Usted tiene que ser preparado y formado para tomar ese manto. Usted no puede estar tomando de las fuentes de agua viva de la otra persona. Usted tiene que tomar esas aguas vivas que el Padre tiene para usted. Usted no puede tomar de las aguas vivas que tomó su mamá, que tomó su papá y conformarse con eso. No, el Padre quiere que usted descienda al valle de Gerar para que usted pueda tomar directamente de las aguas vivas que también el Padre tiene para usted. Vemos que la bendición que había sobre Abraham, también Isaac tuvo que trabajar para mantenerlas, y mire lo que dice acá, que él abrió un pozo y dice que hubo un altercado y lo llamó Esek. Y quiero decirle que Esek significa en hebreo, también tiene que ver con presión. Si usted busca, ese tiene que ver con presión, con altercado. Entonces, ese pozo representa algo en el mundo natural, en el mundo espiritual para nosotros los creyentes. Y es que mientras nosotros vamos a tomar posesión, va a haber presión, va a haber altercado, va a haber riña. Y el otro pozo que también abrió y que también riñeron lo llamó Signá, y tiene que ver con oposición, calumnia. Entonces, que mientras nosotros vamos en pos de tomar lo que es nuestra herencia, vamos a tener riña, vamos a ser presionados, vamos a tener oposición, se va a calumniar aún de nosotros, pero nosotros tenemos que perseverar en pos de esa herencia que reposa sobre cada uno de nosotros. Aquí Isaac pudo darse por vencido, pero él sabía que había bendición para él, porque él conocía al proveedor. Y si usted no conoce a Yahvé, el proveedor, el Jireh, entonces usted tiene que perseverar hasta que lo conozca. Si usted aún no oye la voz de Dios, usted tiene que perseverar hasta que pueda escucharla. Pero ¿cómo lo va a hacer? Va a ser cuidando sus tiempos de oración, cuidando sus pozos de fuente de agua viva. Vemos también que abrió otro pozo. Dice el versículo 22, abrió otro pozo y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y Rehobot en hebreo significa amplitud, crecimiento, ensanchamiento. Y mire lo que dice la Escritura. Ahora Yahvé nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Vemos aquí que no dice que Isaac se puso a pelear con los filisteos, que Isaac se puso a pelear con aquellos que le hacían oposición para que él pudiese tomar la herencia. Entonces aquí vemos que él sabía cuál era su identidad. Él sabía lo que su padre Abraham había pagado ese precio para que él recibiera. Ahora Isaac también tenía que buscar su pozo, tenía que buscar su fuente de agua viva. Y es por esto que el carácter de él tenía que ser ajustado para poder tener ese encuentro con esa fuente de agua viva. Y que hoy clamamos para que usted también pueda encontrar esas fuentes de agua viva. Pero ¿qué pasa? Vemos que el Padre no nos va a dar aquello que nosotros no podamos soportar. Y aquí voy a hablar también en el mundo natural. ¿Por qué no recibe herencia? ¿Por qué no recibe bendición financiera? ¿Por qué aún sigue estrecho, escaso?
Mire, había algo que Isaac tuvo que pagar un precio y también ser procesado. ¿Usted cree que el Padre le iba a fructificar, le iba a multiplicar si el corazón de Isaac estaba incorrecto? No podía ensancharlo, no podía hacerlo crecer, no lo podía multiplicar esa herencia, porque su corazón lo iba a hacer que se desviara de su camino, del camino que aún su padre Abraham, y recordemos que por esa línea venía la generación, venían las tribus, venía el pueblo que el Padre había escogido para ser una nación santa. Entonces, ¿qué pasa? El corazón de Isaac, cuando cavó el primer pozo, no se le dio. Oído aquí, oído. Usted abre un negocio, pero no resultó. Bueno, esto no era. No, si el Señor le dijo que usted es un empresario, que usted tiene un manto de Zabulón, usted tiene que cavar un pozo. Le cerraron, no hay problema. Lo que pesa sobre mí es que Jireh dijo que yo sería bendecido y que sobre mis lomos reposa la bendición de mis antepasados y también la bendición que el Padre tiene para mí. Muy bien, cavó el otro pozo, sin nada. Oye, oposición, calumnia. Allí Isaac pudo decir, aquí me quedo. Pero él sabía, había una convicción en su corazón de que el Padre lo iba a bendecir a causa de que su padre Abraham le endosó, a causa de que él se esforzaría abriendo pozos y no importa cuántos pozos el enemigo le cierre. Él sabía que él tenía que descender para que el Dios vivo, el Dios de su padre, también lo bendijese, y él perseveró hasta que encontró el lugar de ensanchamiento, hasta que encontró el lugar de bendición para él. Es por eso que usted tiene que buscar ese lugar de bendición que Dios tiene para usted. Usted tiene que perseverar en eso que el Padre ha dicho de usted, en ese negocio, en esa familia. ¿Qué dijo? Que de sus lomos se levantaría una familia sacerdotal. Pues usted tiene que perseverar, no importa lo que sus ojos naturales estén viendo actualmente. Usted tiene que perseverar hasta que el Señor le lleve a su Rehobot, hasta que el Señor le lleve a ese lugar de ensanchamiento, de fructificación y de multiplicación. Y aquí quiero acotar, ya para ir terminando, lo que dice el libro de los Salmos en el capítulo 36, versículo 9. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Dice también el profeta Jeremías en el capítulo 2, versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Dónde usted está buscando esa fuente de bendición? ¿En doctrinas, en tradiciones, en cosas apartadas totalmente de la Escritura? No. Aquí vimos que dice el Señor a través de la boca del profeta Jeremías que lo dejaron a él, que es la fuente de agua viva, para cavar cisternas rotas que no retienen el agua. Y esa agua es el Ruach del Altísimo, es el Espíritu de Dios en nosotros, su palabra revelada, que va a hacer que nosotros podamos estar aún en pie para gozar de la bendición, para gozar de la herencia natural, de la herencia espiritual, aún de la herencia que recibimos por nuestros padres espirituales. Esa herencia, ese manto, también nosotros tenemos que apropiarlo, pero recibiremos sí y solo si nuestro corazón está correcto delante del Padre. Puede que con sus labios usted diga que sí, pero el Espíritu de Dios, el Santo Espíritu de Dios que todo lo escudriña, Él sabe si nuestro corazón es correcto. ¿Cuál es la intención de mi corazón? ¿Cuál es la intención de ir a liberar un territorio? ¿Cuál es la intención de ir a liberar, a restaurar una familia? ¿La recompensa que hay detrás? ¿O realmente
agradar a mi Padre y traer libertad a mi prójimo. ¿Cuál es la intención que hay de servir al Padre? ¿Por qué? Aquí intercesores, adoradores, enseñadores de casa de reconciliación. ¿Cuál es la intención de estar en la intercesión, en la adoración o ser enseñadores de Torah? Realmente es agradar al Padre y traer libertad a mi hermano. ¿O es otra la intención? Y eso le dejo para que medite y reflexione. Recordemos que la Torah y la palabra del Padre, cuando viene con revelación, así como lo dice el profeta Jeremías, es como martillo que golpea la roca para desnudar y descubrir realmente la intención del corazón. Entonces, vemos aquí, Proverbios 18:4 dice: aguas profundas son las palabras de la boca del hombre y arroyo que rebosa la fuente. Dice el profeta, dice David, el salmista: guardaré tus palabras en mi corazón para no pecar contra ti. Entonces, ¿qué palabra, qué agua es la que está saliendo de mi boca? ¿Realmente a cuál fuente de agua yo estoy conectado? ¿A la fuente de agua viva o a la fuente de muerte y de destrucción? Dice Proverbios 13:14, la ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Y dice también Juan 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Así que, familia de Casa de Reconciliación, amigos, visitantes, itinerantes de Casa de Reconciliación, es Ruach y es Torah, es oración y es estudio de la palabra, y esa es mi fuente de agua viva. Allí es donde tenemos que descender para mantenernos vivos espiritualmente y también naturalmente. No dejemos que el enemigo cierre nuestros pozos, y si lo cierra, que nosotros seamos perseverantes, porque sabemos que el que prometió también cumplirá. Y no sé usted, pero en mi vida prometió el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y puesto los ojos en el autor y el consumador de la fe, y a través de la revelación de su Santo Espíritu, de su Torah, entonces vamos a poseer. Que la bendición del Eterno, del Altísimo, del Proveedor, también esté con usted. Shalom.